No somos caballos, somos humanos. Y los humanos somos. ¿Aún confías en los humanos? Continuando con la historia, en la tercera temporada del Juego del Calamar, tras un fallido intento de rebelión, la mayoría de los jugadores que salieron de los dormitorios fueron asesinados, quedando solo uno con vida, Jun Seok, el jugador 246. Una guardia, en un acto inusual, le salvó la vida al identificarlo como un jugador eliminado mediante su chip. Durante el traslado de cuerpos, otro guardia marcó discretamente uno de ellos como útil, sugiriendo que aún se podían extraer sus órganos. Al pedir voluntariamente participar en el quirófano, insinuó querer ganarse la confianza de sus superiores. Mientras tanto, en los dormitorios, los jugadores se sorprendieron al ver que uno de los ataúdes entregados por los guardias contenía a Ji-hoon, aún con vida. Cho Hyun-ju confirmó su pulso, lo que devolvió un poco de esperanza al grupo. ¿Está muerto? Sigue vivo. Ayúdame. Llevémoslo a la cama. Rápido. Ok. Con cuidado, llévenlo a su cama. En paralelo, un equipo de detectives seguía buscando la isla desde un barco. Su capitán desestimó un accidente debido a una alerta sobre ruidos y desapariciones debido a la supuesta embriaguez de uno de los agentes, aunque otro investigador consideró los hechos sospechosos. La víctima, el operador del dron, seguía desaparecido, y aunque creían que podría haber caído al agua, continuarían buscándolo. Ji-hoon despertó confundido, y al enterarse de que muchos habían muerto, quedó devastado. Luego, los guardias informaron a los jugadores que ahora solo quedaban 60 participantes y que el premio había aumentado a 39.600 millones de wones. Ji-hoon, frustrado, enfrentó a los guardias preguntando por qué lo habían dejado vivir. En un acto extraño, se pone enfrente del arma de uno de ellos, rogándole que lo matara, pero fue detenido por sus compañeros. ¡Que me mates ya! ¿Por qué me dejaron vivo? ¿Qué es lo que quieren de mí, hijos de p***? Desde su oficina, In-ho, el líder del operativo, recibió una llamada del capitán del barco. Le ordenó que retrasara a los detectives hasta que los juegos terminaran. Más tarde se realizó una nueva votación para decidir si el juego continuaba. Esta vez votaban en orden inverso. El primero debía ser Gi-hoon, el jugador 456, pero no emitió voto alguno, lo que anuló su participación. Aún así, el proceso siguió con los demás. Después, un grupo liderado por el jugador 100 acusó a Gi-hoon de haber manipulado todo para eliminar a los otros. Poco después, Seong-nyeol, jugadora 44, lo confrontó con palabras duras, culpándolo por las muertes. Jung, afectado, intentó atacarla, pero fue detenido. ¿Estás bien? En el quirófano, Eul, la guardia que había salvado a Jun Seok, fingió colaborar con la extracción ilegal de órganos. Sin embargo, al quitarse la máscara y revelar su identidad, sorprendió a todos al abrir fuego contra los presentes. Tras disparar a los involucrados, se enfrentó a su superior y le confesó que la verdadera razón por la que había escapado del norte era para reencontrarse con él. Le reveló que se parecía mucho a su antiguo comandante, a quien también había terminado disparando. Tras una breve risa del hombre, Eul le disparó a la frente, acabando con su vida. Luego ordenó al médico que quedaba con vida que intentara salvar a Seok, quien estaba gravemente herido. Durante la comida, en los dormitorios, los jugadores debatieron sobre quién era el verdadero culpable de las muertes recientes. Todos coincidieron en que el jugador 388, Dae-ho, era el responsable, ya que debía ir por municiones y nunca regresó, dejando al grupo sin defensa. Mientras tanto, en el barco, los detectives Jung-ho y Woo-seok continuaban investigando la misteriosa desaparición del operador del dron. Woo-seok sospechaba del capitán, recordando haberlo visto de madrugada con un desarmador. Aunque Jung-ho defendió al capitán asegurando que era alguien confiable y que le había salvado la vida, Seok seguía sintiendo que algo no encajaba. Finalmente decidió quedarse fuera del barco para investigar por su cuenta, pues la conversación con Jung-ho lo había dejado inquieto. En la isla se dio inicio al siguiente juego. Los jugadores fueron llevados fuera del dormitorio y al avanzar por un pasillo encontraron colgados los cuerpos de sus antiguos compañeros, formando un siniestro adorno. Una voz advirtió que ese sería el destino de quien se opusiera al desarrollo del juego. Intentar detener el juego por medios violentos. No vamos a tolerar ningún intento irracional que intente violar las reglas justas y equitativas de este juego, y tales acciones serán castigadas de acuerdo con nuestras estrictas normas. Para jugar, los participantes debían extraer una pelota de color de una máquina, lo que determinaría su equipo, rojo o azul. El equipo rojo debía asesinar al equipo azul con cuchillos, mientras que el equipo azul recibiría cadenas con llaves que podían usar para abrir habitaciones y esconderse. Sin embargo, una vez abierta una puerta ya no podría cerrarse. La dinámica provocó rechazo inmediato. Algunos jugadores protestaron por la crueldad del juego y otros se angustiaron por quedar separados de sus seres queridos.
Una madre, Jeum-ha, fue separada de su hijo Jung-sik, generando gran tensión entre ambos. En paralelo, No-eul se ofreció como donante de sangre para salvar a Gyung-seok, que se encontraba al borde de la muerte por una gran pérdida de sangre. A medida que el juego avanzaba, varios jugadores empezaron a intercambiarse de equipo para evitar asesinar. Nam-gyu, asignado al equipo rojo, buscó formar alianza con Myung-gi, a quien elogió por haber matado a Thanos. Myung-gi, por su parte, trató de convencer a Jung-hee de cambiar de bando, asegurándole que la protegería a ella y a su bebé si no deseaba matar. Dae-ho terminó enfrentando a Gi-hun, quien lo observaba con resentimiento. Lo acusó de culparlo por las muertes pasadas, pero insistió en que no era responsable, solo no había llegado a tiempo. Si todos ellos murieron fue por culpa de tu plan suicida. ¡Tú los mataste! ¡Tú los mataste! ¿Oíste? Jung-sik intercambió su lugar con su madre para protegerla, pidiéndole que se escondiera bien hasta que todo terminara. Jung-hee, que estaba embarazada, comenzaba a sentir dolor y dificultades para caminar. Fue ayudada por Jeum-ha, quien decidió acompañarla. A ella se les unió Hyun-ju, decidida también a protegerlas. Finalmente, Gi-hun tomó una decisión clara. Enfrentaría a Nam-gyu durante el juego sin importar las consecuencias. La tensión entre ambos era inevitable y la confrontación parecía inminente. El médico informó a No-eul que Seok ya se encontraba estable, a pesar de que el hombre asustado le suplicó que no lo matara. Ella lo eliminó sin dudar, pero en cuanto notó que Seok comenzaba a reaccionar y a despertar, algo en su expresión cambió. Se inclinó hacia él y en voz baja le prometió que lo ayudaría a salir con vida. Su frialdad inicial dio paso a una determinación distinta. Salvarlo se había vuelto parte de su propósito. Estoy intentando salvarte. Se negaron rotundamente. La lealtad que las unía era más fuerte que cualquier táctica de supervivencia egoísta. Fue entonces cuando Jung-hee empezó a mostrar síntomas de parto. Entre el dolor, la tensión y la desesperación dio a luz dentro de la habitación. El nacimiento del bebé, en medio de ese entorno de violencia y caos, fue tan milagroso como desgarrador. Es una hermosa niña. El momento de calma se rompió cuando un jugador del equipo rojo las descubrió. Hyun-ju, una vez más, tomó la iniciativa y lo enfrentó sin dudar. En otro combate feroz logró matarlo, defendiendo así a la nueva madre y a su recién nacido. Sin embargo, su valentía tuvo un alto precio. Apenas regresó con sus compañeras, Hyun-ju fue apuñalada por la espalda. El atacante era Myung-gi, quien las había estado vigilando en silencio. Tras ver que Jung-hee ya había dado a luz, sintió que había estado haciendo lo incorrecto y se marchó, dejando a las 3 mujeres atrás, sin molestarse en atacarlas. Su misión ya estaba cumplida a sus ojos. Las 2 mujeres restantes lloraron la pérdida de su amiga amargamente. Mientras tanto, Gi-hun finalmente logró acorralar a Dae-ho como tanto deseaba. Lleno de rabia contenida y en busca de justicia, se abalanzó sobre él, lo arrinconó y en un acto implacable, lo ahorcó hasta quitarle la vida. Con esa acción cerraba un ciclo de venganza personal. Al otro extremo de la estructura, Jeum-ja y Jung-hee, con el bebé en brazos, consiguieron salir de la habitación. Avanzaron con cuidado, pero al cruzar una puerta fueron interceptadas por Jung-sik, el hijo de Jeum-ja. Descompuesto, con la mirada vacía y las manos temblorosas, le confesó a su madre que tenía que matarla. Si no lo hacía, él moriría en su lugar. Ella, rota por dentro, trató de razonar con él, pero el peso del juego y la amenaza sobre su vida era demasiado fuerte. Sik se dirigió a la mujer que tenía el bebé en brazos listo para atacar. En un acto desesperado y devastador, su madre lo apuñaló antes de que él pudiera hacerlo. Jung-sik cayó al suelo, sorprendido y herido, sin comprender del todo lo que había pasado. Su madre se desplomó entre lágrimas, rota por el dolor de haber herido a su propio hijo. Los guardias, al ver que el hombre aún respiraba pero estaba gravemente herido, intervinieron de inmediato. Sin mostrar compasión alguna, le dispararon para poner fin a su sufrimiento y eliminarlo oficialmente del juego. Jung-ja, paralizada, se quedó en el suelo mientras Jung-hee sostenía con fuerza a su bebé. En sus rostros se dibujaban el agotamiento, el horror y la desesperación. Durante la recolección de los cuerpos para su tratamiento correspondiente, un guardia fue sorprendido por un jugador que aún conservaba signos vitales. El atacante, armado con un objeto punzante, estuvo a punto de herirlo gravemente, pero fue abatido por un disparo certero de una guardia. El peligro había pasado. El guardia, aliviado, se quitó la máscara, seguido por su compañera, quien permaneció positiva ante lo ocurrido. Poco después, llegaron otros 2 guardias, informando que habían eliminado a otro jugador en una zona cercana. En los niveles superiores, aún había cuerpos que podrían pertenecer
pertenecer a jugadores con vida. Con esa información el grupo partió inmediatamente. Mientras tanto, Myung-gi notó que ya no tenía consigo el collar que había tomado de Thanos. Dentro del objeto estaban las pastillas que le proporcionaban una sensación de euforia. Alarmado, corrió hacia la entrada del campo de juego para pedir permiso a los guardias para regresar por él. Su solicitud fue rechazada. Las órdenes eran claras. Enfurecido, Myung-gi comenzó a forcejear con los guardias que intentaban contenerlo. De repente, un llanto de bebé interrumpió el caos. Todos guardaron silencio. Geum-ja y Jung-hee aparecieron, sosteniendo al recién nacido. Habían logrado superar la etapa anterior del juego. El ambiente se volvió solemne y lleno de incertidumbre. Myung-gi también se mostró sorprendido por la escena. Nadie sabía cómo reaccionar. En otro lugar, No-eul salía del quirófano junto a Jun Seok, quien no entendía por qué ella lo estaba ayudando. Sin responder del todo, ella le indicó que debía obedecerla si quería vivir. El premio seguía aumentando a medida que los jugadores eran eliminados. 35 jugadores fueron eliminados durante el cuarto juego, con lo que el número de jugadores restantes es de 25. En una sala privada, los patrocinadores de los juegos se reunían. Uno de ellos compartió su entusiasmo por participar en persona, tras años de ser espectador. El líder reveló que su presencia se debía a una invitación especial de Nam-il, lo que motivó un brindis en su honor. Un guardia solicitó audiencia con el líder, informando que el centro de control no respondía. Se le ordenó verificar personalmente. A la par, el detective Woo Seok informaba a Jung-ho que, tras investigar en el pueblo, nadie conocía al supuesto capitán del barco. Las sospechas aumentaban. El detective, por su parte, desplegaba un dron hacia una isla cercana, instruyendo a Woo Seok a mantener la vigilancia sobre el capitán. Se convocó una nueva votación entre los jugadores, continuar o dividir el premio. La mayoría votó por seguir. Yeum-ja, desesperada, ofreció renunciar a su parte del dinero para salvar al bebé. Suplicó por una oportunidad para él. Su petición fue ignorada. No podemos dejar que ella y su bebé mueran en este lugar. Ay, por favor, démosles una oportunidad. Lo que afectó profundamente a Ji-hoon. In-ho ordenó enviar soldados al quirófano para identificar los cuerpos. En paralelo, No-eul daba instrucciones a Jun Seok sobre cómo actuar sin levantar sospechas. La votación finalizó con 16 jugadores a favor de continuar. El voto de Gi-hoon fue nuevamente anulado por no emitir decisión. Pronto se descubrió la desaparición del guardia número 16, quien era en realidad el cirujano. Las cámaras mostraban que había un nuevo portador del uniforme. Era Jun Seok. Se emitió una orden de búsqueda inmediata. Desde el mar, Jung-ho reconoció una isla donde antes había sido atacado. Exigió al capitán acercarse, pese a su resistencia. Finalmente descendió hasta la orilla, confirmando sus sospechas. Su superior le ordenó regresar más tarde con refuerzos. En la base, No-eul apareció detrás de su superior, apuntándole con su arma. Exigió autorización para patrullar con el guardia 16 y solicitó un bote. Aunque su superior dudaba, le entregó la llave. Ordenó también una nueva inspección del quirófano, sospechando que algo no encajaba. Se planteó la posibilidad de que el jugador 246 estuviera bajo el traje del guardia desaparecido. En el dormitorio las luces se encendieron. Guardias entraron con un ataúd. Para sorpresa de todos, se llevaron el cuerpo sin vida de Yeum-ja, quien se había ahorcado durante la noche. Woo Seok, revisando las pertenencias del capitán, encontró una fotografía donde aparecía con el reclutador. Esto confirmaba una conexión directa con los juegos. Poco después, un Rottweiler apareció agresivamente. Atacó al capitán, quien se vio obligado a dispararle. También descubrió una vasija con dinero y un traje de oficial de guardia. Esto validaba la historia de Jung-ho. Sin embargo, antes de seguir, la policía lo arrestó. Un nuevo juego comenzaba. Los jugadores fueron llevados a la arena. Jung-hee, sin saber qué hacer con el bebé, decidió llevarlo. Gi-hoon se ofreció a ayudarla y prometió protegerlos. Ella le confesó que temía quedarse sola y que, aunque pensaba que tener al bebé le daría sentido, el efecto había sido contrario. En una sala privada, los VIP discutían si apostar por Jung-hee. Uno comentó que ya lo había hecho, aunque por error al estar ebrio. El nuevo juego consistía en saltar la cuerda, pero esta giraba con fuerza brutal. Los jugadores debían decidir el orden por sí mismos. Nam-yu, afectado por la abstinencia, pidió a un jugador que le devolviera su collar. Este lo arrojó al otro lado del puente, obligándolo a cruzar. ¿Por qué no te arrastras por ella? Así que, impulsado por la desesperación, fue el primero en intentarlo. Al alcanzar el collar, lo abrió y lo halló vacío. En su desconcierto, la cuerda lo golpeó y lo lanzó al vacío. Ji-hoon cruzó cargando al bebé. Aunque difícil al principio, logró adaptarse y llegar al otro extremo. Su valentía fue aplaudida por los VIP. Jugador 456 pasa. ¿Lo logró? ¡Lo sabía! ¡Sabía que podía!
Sabía que 456 lo iba a lograr, ¿lo vieron, no? Sí, lo vi. Desde el otro lado gritó que volvería por Jung-hee. Otro jugador cruzó y ya a salvo comenzó a empujar a los que llegaban, afirmando que buscaba asegurar su victoria. Ji-hoon, indignado, le exigió una explicación, pero el egoísmo del otro jugador dejaba claro que el juego para muchos era solo una cuestión de sobrevivir a toda costa. El desafío de saltar la cuerda mientras se cruza el puente continúa, llevando la brutalidad y el impacto emocional a nuevas alturas. El jugador número 96 se encarga de eliminar a todos aquellos que han logrado cruzar el puente, buscando así obtener una ventaja considerable. Cada vez quedan menos jugadores, algunos caen al intentar saltar la cuerda, mientras que otros son eliminados por el 96. Este le sugiere a Gi-hoon que, si ambos logran ser los últimos en pie, tendrán más oportunidades de salir victoriosos, ya que en la votación presionarán la opción X y podrán abandonar ese lugar con el dinero. Sin embargo, Gi-hoon se opone firmemente a esta estrategia. A medida que avanza el tiempo, el cruce del puente se torna cada vez más caótico, mientras que los millonarios apostadores observan la escena con creciente interés. Gi-hoon le solicita al jugador 96 que cese en su intento de eliminar a los demás participantes y lo amenaza con empujarlo. Mientras esto ocurre, Jung-hee practica cómo saltar la cuerda, aunque su lesión en el tobillo le dificulta la tarea. Myung-gi se acerca a ella para animarla a intentarlo. Sin embargo, Jung-hee le reprocha por haber matado a Hyun-ju, quien había salvado tanto a ella como a su bebé. Myung-gi responde que no fue su intención, fue un accidente. Él solo intentaba protegerlas a ambas y desea que puedan escapar juntos y ser felices como familia. Le pide que le permita ayudarla, pero Jung-hee le muestra la severidad de su lesión en el tobillo y le pregunta si tiene la intención de cargarla. Además, menciona que su bebé está al otro lado y no quiere que él se acerque ni ella misma desea verlo. El jugador 96 comienza a pelear con Gi-hoon en un intento de eliminarlo, empujándolo hacia el abismo. En medio del enfrentamiento, Gi-hoon hiere un ojo al 96 y lo empuja hacia el puente. Finalmente, la cuerda lo lanza al vacío, resultando en su eliminación. Ahora Gi-hoon enfrenta un gran desafío, buscar a Jung-hee y cruzar el puente junto a ella. Jung-hee se levanta y él le grita que se quede donde está mientras va por ella. Sin embargo, ella le responde que no quiere que regrese, ya que eso pondría en riesgo su vida y dejaría desprotegida a su bebé. Por ello, le pide que asuma la responsabilidad de cuidar de la niña. En ese instante, Jung-hee decide saltar desde lo alto, perdiendo así la vida al instante. Jugadora 222, eliminada. En otra parte de la isla, Jung-seok y No-eul intentan escapar. Los millonarios apostadores opinan que fue una buena decisión incluir a la bebé en el juego, aunque algunos no están de acuerdo con esta idea. El líder argumenta que la bebé jugará como la 222 en el siguiente juego, ocupando el lugar de su madre. Sostiene que si la pequeña participa, tanto las votaciones como el juego serán mucho más interesantes. Poco después, dos jugadores discuten sobre votar por la opción X en la próxima votación para asegurar una buena cantidad de dinero para todos. Sin embargo, son interrumpidos por los guardias, quienes informan que actualmente quedan 9 jugadores en total y que el dinero acumulado asciende considerablemente. Cada jugador recibirá más de 4.000 millones. Los jugadores protestan al darse cuenta de que son solo 8. Sin embargo, los guardias les notifican que la bebé ahora cuenta como otra participante. Así es como Gi-hoon se ve acorralado junto a la niña. Los demás jugadores se acercan con intenciones de eliminarla, pero los guardias intervienen para detenerlos. Entrégala o tú te mueres. ¿No nos la das o te matamos a ti también? Mientras tanto, Woo-seok permanece detenido. Él le dice al policía que el Capitán Park es el líder de una organización criminal y que toda la evidencia se encuentra en su casa. Sin embargo, el policía observa que los trajes parecen algo infantiles y señala que cualquiera podría guardar esa cantidad de dinero en sus maletas. Woo-seok entonces le muestra una fotografía en la que aparece el Capitán Park junto con la persona encargada de reclutar a los participantes para los juegos. A pesar de esto, el policía le responde que dicha persona no tiene antecedentes penales, salvo uno, mientras que Woo-seok acumula varios. Ante esta situación, el policía decide llamar al Capitán Park para informarle sobre lo ocurrido y el supuesto robo cometido por Woo-seok en su domicilio. Más tarde, el Capitán Park contacta a otro capitán que se encuentra cerca y le comunica que han sido descubiertos. Ingeniándose para salir del apuro, Woo-seok logra recuperar el teléfono que le confiscó el policía y llama a Jung-ho para revelarle toda la información sobre el Capitán Park y lo encontrado en su casa. En ese momento, Jung-ho escucha disparos. Es el Capitán Park disparando contra quienes están en el barco. Jung-ho se oculta rápidamente y toma unas flechas. Con una de ellas, logra herir al Capitán Park. Antes de morir, Park no revela la ubicación de la isla, pero sí confiesa que salvó la vida de Jung-ho porque alguien se lo ordenó. Acto seguido, fallece. Por otro lado, en vísperas del juego final, un guardia
guardia notifica a los jugadores que podrán elegir a quién eliminar durante la competencia. Se establece un mínimo de 3 eliminaciones obligatorias, aunque el grupo puede decidir eliminar a más si así lo desea. Esta revelación cambia radicalmente la dinámica del juego. Los participantes comienzan a trazar estrategias sobre a quién deberían atacar. Se forma entonces una alianza siniestra entre 6 jugadores que acuerdan eliminar a Ji-hoon, al bebé y a Min-soo, este último señalado por ellos como drogadicto. Uno de los sobrevivientes en el bote, junto a Jung-ho, logra idear un plan para encontrar la isla, conscientes de que aún están a tiempo. Jung-ho tiene una hipótesis sobre su posible ubicación, basada en que el Capitán Park había señalado ese lugar como altamente improbable, cuando en realidad es todo lo contrario. Mientras tanto, descubren que Jung-seok y No-eul intentan escapar. El líder, plenamente consciente de las razones que motivan a No-eul a ayudar a Jung-seok en su huida, la amenaza de manera directa. Ante esta presión inminente, No-eul decide abandonar a Jung-seok en el bote y regresar a la isla, pues el líder la amenaza con hacer daño a la hija de Jung-seok, quien se encuentra hospitalizada debido a un cáncer. Más adelante se lleva a cabo una votación en la que predominan los votos del grupo del Círculo, quienes se muestran mayoritariamente favorables a continuar con el juego. Poco después, Gi-hoon es convocado por el líder, quien le revela su verdadera identidad y le entrega un cuchillo, ofreciéndole así la oportunidad de eliminar a todos los demás participantes y convertirse en el ganador del juego. Mañana todos ellos van a querer matarlos a los dos. Mátalos tú antes que ellos. Es la mejor y única opción que tienes. No-eul logró regresar a las instalaciones, ingresó sigilosamente a través de una ventila y se deslizó por los pasadizos hasta llegar a la habitación de su superior. En los dormitorios, todos los participantes permanecían dormidos, aparentemente sedados. En medio del silencio inquietante, Ji-hoon sostenía un cuchillo en sus manos. Había recibido la orden de eliminar a los jugadores mientras estaban indefensos. Bajo la atenta mirada del líder, Ji-hoon avanzó con decisión hacia el jugador 100. Sostuvo el arma apenas a centímetros de su cuello. Sin embargo, algo dentro de él se detuvo. Una imagen irrumpió en su mente. Recordaba la conversación con uno de los VIP, justo en el momento en que le entregaban el cuchillo. En su mente se proyectó una escena cruda y sangrienta. Se veía a sí mismo apuñalando uno por uno a los jugadores dormidos. Cada golpe era más brutal que el anterior, pero entonces una figura se interpuso en medio del recuerdo. Era Se-byok, la jugadora 67 del juego anterior. Ella le recordaba quién era realmente, por qué había llegado hasta allí. Gi-hoon, no eres una mala persona. Conmovido, Gi-hoon retrocedió. Incapaz de cumplir con la orden, volvió a su lugar, visiblemente afectado. Desde las alturas, el líder lo observó con una mezcla de pesar y desaprobación. Mientras tanto, No-eul esperó a que el hombre saliera de su habitación. Lo interceptó con un arma. Él, sorprendido, le preguntó si había regresado sola y si Jung-seok la acompañaba, recordándole que su misión original era traerlo de vuelta. No-eul, sin rodeos, declaró que su única intención ahora era borrar todos los registros del jugador 246. Aunque el guardia accedió, ella insistió en eliminar incluso los recuerdos. Ante su amenaza, el guardia confesó que aún quedaba una copia impresa de los registros en la oficina del capitán, a la cual solo él y el capitán podían acceder. Los jugadores fueron convocados para un nuevo reto, una versión elevada del juego del calamar. Debían subir a pilares conectados por delgadas plataformas y eliminarse entre sí por rondas. No-eul obligó al guardia a llevarla hasta la oficina del capitán. Durante el trayecto en el elevador, él fingió colaborar, pero pronto la atacó. Se desató una pelea intensa. Entre golpes, él la detuvo y la confrontó por sus motivos. Ella le reveló que lo hacía por la hija de Seok, que estaba hospitalizada con cáncer, y si él moría, la niña probablemente también lo haría. El hombre la desafió, recordándole que ella misma había dejado a su hija atrás para sobrevivir. Le confesó que la había elegido como guardia por haber cruzado la frontera, como él lo hizo, creyendo que era especial. Pero si hubiera sabido sus verdaderas intenciones, la habría forzado a participar como jugadora. Añadió que él también había perdido a quien más amaba por falta de un riñón, algo que irónicamente sobraba allí. Después de decir esto, le clavó una navaja en el abdomen dejándola malherida. Recibió entonces una llamada que lo requería en otro sector. Burlándose de No-eul, le prometió una muerte indolora y le advirtió que no podría usar el elevador sin el reconocimiento facial de su máscara. Pero inesperadamente las puertas se abrieron. En el suelo habían armas arrojadas durante el forcejeo. No-eul, con sus últimas fuerzas, tomó una de ellas y disparó varias veces. El guardia cayó muerto. En la plataforma, el juego comenzó. Min-soo, al borde del colapso por la abstinencia, empezó a alucinar. En medio de la ronda, vio a Thanos colgando del borde, ofreciéndole droga. Estaba a punto de aceptar cuando el rostro de Thanos se transformó en el de Nam-gyu. Él lo miró con dolor y lo confrontó por haberlo traicionado, por robarle su collar con las píldoras. El impacto emocional fue devastador. Los
Los participantes debatían a quién eliminar. Muchos coincidieron en que debía ser la bebé, reincorporada a la jugadora 222 tras supuestamente haber muerto. Alegaban que era injusto y que no podía tomar decisiones. Intentaron convencer a Ji-hoon de que no tenía sentido protegerla, que ahora era huérfana e inútil. Entonces Mingi se opuso. Argumentó que si eliminaban a la bebé, Ji-hoon podría rebelarse o irse con ella, forzando a los demás a enfrentarse entre sí en las siguientes rondas. Además, sugirió que el jugador 125, que mostraba síntomas de abstinencia, representaba un riesgo mayor. El grupo consideró esta opción. Se acercaron a él con actitud hostil. El jugador, confundido, se disculpaba sin cesar. Gritaba que no entendía qué había hecho mal. Finalmente lo empujaron con una barra metálica. En sus últimos segundos logró ver a Semi, su compañera inicial. Los VIPs observaban la escena con entretenimiento. Decidieron entonces deshacerse de Ji-hoon y de la niña. Propusieron jugar a las tiras. Quien sacara la más corta debía lanzarse. Él, sospechando una trampa, eligió desde la distancia. Uno de ellos se acercó e intentó empujarlo, pero el hombre estaba atado con una chaqueta por sus compañeros, lo que evitó que cayera. Ji-hoon sacó un cuchillo y cortó la cuerda improvisada, pero al hacerlo varios cayeron hacia atrás. Uno de ellos casi cae al vacío. Luego Ji-hoon logró acorralarlo. En medio de un forcejeo terminó encajándole la hoja en un costado, matándolo. Myung-gi, que sostenía la barra, empujó a otro participante causando consternación. ¡Por favor, no me mates! ¡Empújalo! ¡Ya, hazlo! ¡A un lado! Luego reveló que estaba del lado de Ji-hoon. Los demás lo acusaron de querer el premio solo, pero él explicó que la niña era su hija. Confesó que había querido huir con Jung-hee como familia, pero ella no lo permitió y ahora solo deseaba proteger a su hija. El grupo dudaba de sus palabras, recordando que minutos antes había querido deshacerse de la bebé. Aún así, se enfocaron en el jugador 39, golpeándolo para dejarlo inconsciente y lanzarlo luego. Ji-hoon propuso decidir al azar usando su cuchillo, lo que provocó una pelea. En el caos, Myung-gi arrojó a otro jugador al vacío. Ji-hoon, recuperando su cuchillo, mató a otro. Ahora quedaban 5. El jugador 100 intentó mediar, pero al ver que lo acorralaban, ofreció al jugador golpeado como sacrificio. Myung-gi, sin dudar, lo lanzó también. El tiempo terminó. La última ronda comenzó. El jugador 39, al borde de la rendición, se acercó al borde y anunció que no quería sacrificarse más. Myung-gi intentó detenerlo, pero fue tarde. El hombre se arrojó. La decisión final era más difícil que nunca. Jung-ho y el sobreviviente del bote logran capturar a Kyung-seok, quien, desesperado, les suplica que le crean, asegurando que no forma parte de sus enemigos. Ante esto, Jung-ho le exige que revele la ubicación que busca, y Kyung-seok, sin oponer resistencia, se la indica de inmediato. Mientras tanto, solo permanecen en juego Gi-hoon, la bebé y Myung-gi. Estos últimos informan a Gi-hoon que deben avanzar hacia la siguiente ronda. Sin embargo, aprovechando un instante de descuido, Myung-gi amenaza a Gi-hoon, exigiéndole que le entregue a la bebé si desea conservar la vida. Insinúa que, de lo contrario, no permitirá que prosiga en el juego. Gi-hoon, con firmeza, le pregunta si comprende las implicancias de su propuesta, que en la siguiente ronda tendría que eliminarse a sí mismo, o, en su defecto, a la bebé. Myung-gi, con absoluta frialdad, responde que es plenamente consciente de ello. Indignado, Gi-hoon le reprocha que, con tal de quedarse con el dinero, esté dispuesto a sacrificar a su propia hija. Si no cruzo junto con la bebé, tú también mueres. Entonces hay que morir juntos. Mientras tanto, observamos a No-eul quemando toda la documentación y cualquier rastro vinculado a los participantes. Sin embargo, durante este proceso se percata de que está herida. Por otro lado, el líder y los guardias han logrado ubicar con precisión la localización del bote donde se encuentran Jung-ho y su compañero. Poco después, el compañero de Jung-ho atiende las heridas de Kyung-seok. Al llegar, Jung-ho les comunica que ha contactado a la guardia costera, ha compartido su posición y que el rescate arribará en un par de horas. De regreso en el juego, Gi-hoon le advierte a Myung-gi que, si cruza, tendrá la oportunidad de eliminarlo. No obstante, Myung-gi, receloso, replica que no es ningún ingenuo y que sabe perfectamente que la verdadera intención de Gi-hoon es cruzar para matarlo y quedarse con el premio. Además, expresa sus dudas sobre si Gi-hoon ganó realmente la última vez. Gi-hoon intenta persuadirlo, apelando a su palabra y recordándole la promesa de proteger a la bebé. A continuación, deja a la niña sobre el puente y retrocede, siguiendo las indicaciones de Myung-gi. Es entonces cuando Myung-gi, decidido a salirse con la suya, utiliza a la bebé como rehén, colgándola del borde del tubo para obligar a Gi-hoon a rendirse. Sin que Myung-gi lo advierta, Gi-hoon aprovecha la distracción para tomar un cuchillo clavado en el cuerpo de uno de los jugadores caídos. Justo antes de que el puente se desplace por completo, Gi-hoon reúne fuerzas y salta para enfrentarse a Myung-gi. Se anuncia que para iniciar la ronda final es necesario presionar el botón rojo. En ese instante, cuando el botón surge en el centro del escenario, Myung-gi comprende que está acorralado. Entonces, toma nuevamente a la bebé y amenaza a Gi-hoon
Gi-hun, pero este último, en un rápido movimiento, lanza el cuchillo. Myung-gi suelta a la niña y ambos se enfrascan en una lucha cuerpo a cuerpo. Finalmente, aunque los dos quedan colgando sobre el abismo, Gi-hun consigue imponerse y mantenerse en pie. Mientras tanto, la guardia costera arriba a la ubicación del bote donde se encuentra Jung-ho, lo que pone en alerta al líder y a sus guardias. Por otro lado, No-eul, sumida en la desesperación, está a punto de quitarse la vida. Sin embargo, en el último instante, a través de una pantalla, vislumbra la imagen de Gi-hun sosteniendo a la bebé. El líder también lo observa, atento, desde otra pantalla de vigilancia. En ese momento, Gi-hun presiona el botón que da inicio a la tercera ronda. Tras unos instantes de tensa espera, besa con ternura la frente de la bebé, la abraza con fuerza y finalmente la deposita suavemente en el suelo. Con voz firme proclama que no son simples caballos en una carrera, sino seres humanos con dignidad. Acto seguido se lanza al vacío desde lo alto, dejando a la bebé como única ganadora del juego. Ante la inminente llegada de la guardia costera a la isla, el líder ordena una evacuación inmediata. Mientras tanto, Jung-ho logra alcanzar las instalaciones nadando. Al ingresar descubre un temporizador en funcionamiento, lo que le revela que todo el complejo está a punto de estallar. El líder se aproxima al cuerpo de Gi-hun, luego toma a la bebé en brazos, pero en ese instante percibe que Jung-ho está allí apuntándole con un arma. Entre sollozos y furia, Jung-ho le grita a su hermano preguntándole por qué hizo todo aquello. Sin embargo, en lugar de responder, el líder huye precipitadamente utilizando un ascensor. Mientras tanto, los guardias se dispersan en un caos absoluto, tratando de escapar lo más rápido posible. No-eul permanece aún infiltrada, entre ellos manteniendo su tapadera. Poco después, una serie de explosiones sacude las instalaciones del juego, mientras Jung-ho observa, impotente, la destrucción desde la distancia. En otro lugar, una figura misteriosa entra sigilosamente en la habitación donde se custodiaba el dinero ganado por Gi-hun. 6 meses más tarde, vemos a No-eul en un parque de atracciones. Allí, Jung-seok la dibuja, ajeno a su verdadera identidad y sin reconocerla. Ella, quien 6 meses atrás le salvó la vida sin revelar quién era, finge desconocerlo y con una sonrisa observa con alegría cómo Jung-seok disfruta de la compañía de su hija. Más tarde vemos a No-eul preparándose para emprender un viaje a China, tras recibir la llamada de un investigador que le comunica que existe la posibilidad de que su hija, desaparecida tiempo atrás, siga con vida. En otro momento, Jung-ho se reúne con sus 2 antiguos compañeros después de que Woo-seok ha pasado 6 meses en prisión, intentando reconstruir su vida tras lo ocurrido. Posteriormente, Jung-ho regresa a su hogar y, para su sorpresa, encuentra allí a la bebé, junto con un sobre que contiene una tarjeta del juego y una tarjeta de débito con un saldo de 45.000 millones de wons. Por su parte, el líder se presenta en la casa de la hija de Gi-hun y le entrega un maletín. Con tono grave le explica que proviene de parte de su padre. Le revela que Gi-hun ha fallecido y le deja algunas de sus pertenencias, entre ellas el uniforme utilizado en el juego y una tarjeta de débito. Finalmente, el líder se aleja del lugar y, en medio del tráfico de la ciudad, observa a una reclutadora practicando tai chi junto a un vagabundo. Ella, al percibir su mirada, le hace una sutil señal, marcando así el cierre definitivo de la serie El Juego del Calamar.